¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Hoy vamos Buenas a tardes, ver profe. una clase. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver unas clases que le debía, justamente como ya vieron, el de vigilancia tecnológica. Eh, Estaba viendo que hay algunas herramientas que ya no están habilitadas, pero bueno, yo quiero que hagamos el proceso de la construcción del árbol tecnológico, porque la verdad que nos va a ordenar bastante. Así que después, obviamente, nosotros o ustedes, cuando hagan su trabajo final o cuando quieran hacer un proyecto, van a tener que justificar por qué hacen uso de la tecnología, ¿sí? Y ahora con un mundo tan globalizado, no poder acceder a una tecnología y fundamentar que no se selecciona o si se selecciona no teniendo en cuenta el estado del arte, eh, es algo que no se puede hacer en los proyectos, o lo recomendable es justamente que se haga un estudio de vigilancia tecnológica y como ustedes ya vieron en algunos de los formularios, le pide el estado del arte, le pide cuál es el estado de la tecnología a nivel nacional, a nivel mundial, ¿sí? Y le piden los estudios de vigilancia tecnológica. Vamos a ver algunas de las herramientas, vamos a ver el proceso. Bueno, y ustedes al tener el perfil informático lo van a poder entender muchísimo mejor. Y a mí lo que me gusta de la construcción del árbol tecnológico es que nos ordena muchísimo y nos abre el panorama y además tenemos que pasar por el proceso de selección de la tecnología. ¿Ok? Ok, profe, una consulta. Antes de que se empiece, Sí. ¿podría responder una consulta que tenemos? En el TP que estábamos haciendo, tenemos el riesgo técnico que nos dice usted que tengamos que hacer. Y nuestra duda era si también teníamos que poner otro tipo de riesgo o solamente ese riesgo técnico. Por ejemplo, un riesgo social, un riesgo económico, un riesgo... Por ahora el riesgo técnico, pero después en el documento con el formulario ahí ya van a tener que poner los otros tipos de riesgo. Bien, profe. Y en cuanto a la metodología, vi que decía de Canvas y el mapa de valor. Tendríamos que usar solamente esos dos por ahora, de momento, Por ¿no? ahora sí. El mapa Bien. de valor, porque eso le va a acercar muchísimo a que ustedes se pongan en el rol del usuario y hagan el proceso de cómo se va a usar lo que están desarrollando. ¿Se entiende Bien, o no? profe. Sí, Por gracias. eso necesito que desarrollen el mapa del proceso. Y el Canvas, como ya tienen validada la propuesta de valor, entonces ahora lo van a poder realizar de manera más sencilla. Y el informe de vigilancia tecnológica ya es la última herramienta que va a ser el próximo práctico. Por eso le di muy poquito tiempo, porque eran herramientas que ya venían desarrollando en la clase. Y entonces terminamos el informe de vigilancia de acuerdo al objetivo para cada proyecto y ya abordamos de lleno con el tema del formulario para cada proyecto. ¿Puede ser? Sí. Genial. Bien, vamos a ver eh, lo que es la vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Estoy tratando de forzar la voz, me ves resfriado, así que bueno, sepan entender, por favor, ¿ok? Y más creo que voy a tratar de dar volumen a esto. A ver, déjenme un segundo, porque si no, no nos escuchamos. Ah, no, está bien esto. Bien. Mm, Bien, el proceso de vigilancia tecnológica tiene que ver con esto, con que nosotros vamos a tratar de explorar, vamos a hacer un rastreo, un análisis selectivo y de producción de la información y de conocimiento que tenga que ver sobre un campo que nosotros queremos abordar o de un problema que ustedes hayan podido determinar, ¿sí? Se trata de conocer qué se ha hecho recientemente. Además, nos va a permitir conocer las últimas novedades de nuestros competidores, monitorear sistemáticamente qué ocurre en nuestro entorno, ¿sí?
Anticiparse a los cambios y tomar decisiones informadas, minimizando los riesgos. Acuérdense que no siempre podemos minimizar, pero nunca vamos a eliminar al 100% el riesgo. Y aprovechamos las oportunidades para la innovación. Además, tratamos de conocer qué se ha hecho recientemente sobre un tema seleccionado. Nosotros, dentro de la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica, vamos a tener distintos tipos de fuentes de información. Eh, Tenemos información tecnológica en patentes, marcas y modelos de utilidad, eh, proyectos de I+D+I, información científica y académica, ¿sí? Publicaciones científicas, artículos técnicos, tesis, papers, mercados y negocios, noticias de los medios, ferias y exposiciones en congresos, redes sociales. Ahora se ha maximizado el uso de las redes sociales. Em, el tema de los incentivos y los financiamientos, porque cada uno de los países no financia, tal vez el Ministerio de Producción sí, pero los ministerios de Ciencia y Tecnología por lo general financian las investigaciones en estadios de ideación, ¿sí? Cuando uno quiere comenzar con el tema de la investigación, yo les había comentado en clase que por lo general el 80% de los fondos siempre vienen del sector público. Cuando ya estamos en la etapa de la validación de clientes, es ahí en donde aparecen los primeros adoptantes, ¿sí? Cuando hablamos de la innovación, en el sentido de que ya tenemos un mercado relacionado con ese proyecto. Eh, y tenemos normativas y regulaciones también. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una exploración de este tipo de fuentes de información. ¿Para qué nos sirve? En el mejor de los casos, para generar nuevas ideas del proyecto. Y en el mejor de los casos, también es para abandonar proyectos. Porque si yo veo que eh, es un área en donde no, qué sé yo, no sé, si quiero y pienso que estoy siendo único en el mercado y tal vez estoy pisando una patente, voy a tener que descontinuar ese proyecto, ¿sí? Formular nuevas iniciativas, generar una política o una agenda de I+D, por ejemplo, dentro de la Agencia de Ciencia y Tecnología, una de las reclamaciones que tenían las provincias era que por lo general nosotros cuando escribíamos proyectos teníamos que ir a competir con investigadores, eh, obviamente con mucho mayor capacidad, eh, y qué sé yo, no sé. Era muy abarcativa el objetivo de la convocatoria y siempre nos ganaba la gente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entonces ahí se generaron a través de estas políticas los proyectos COFECIT, que en realidad son proyectos de innovación, pero son las provincias las que deciden sus líneas prioritarias de investigación. Después tenemos la contratación de expertos en el entorno, porque cuando nosotros accedemos a este conocimiento, también podemos acceder al inventor o al investigador o a la institución que esté llevando a cabo con esa investigación o innovación, generar nuevas acciones territoriales, que es lo que le acabo de comentar también, colaborar con el portafolio de proyectos, emprender e innovar, alianzas estratégicas con entidades externas, cambiar la estrategia tecnológica de una organización, generar un nuevo posgrado o una nueva carrera, ¿sí? Formular el estado del arte de una tesis de grado y de posgrado. Esto es un cuestionamiento que yo siempre le hago a los tesistas. Yo digo, ¿cómo validaste tu tesis? ¿Cómo validaste tu estado del arte de la tesis? Es más, me ha pasado y decir, ¿seguro que eso que está diciendo no se hizo ya en la facultad? Andá y averiguá por lo menos en la base de datos de la facultad qué tesis o qué temas se han abordado. Y por lo menos eso, ¿sí? Eh, Profe, Porque no hacen un buen estado del arte. Yo le pregunto a ustedes, ¿y ustedes cómo validan su información? ¿Cómo justifican?
Eso es algo que yo siempre consulto y por lo general la respuesta es que no hacen vigilancia tecnológica a la hora de escoger o validar un marco de desarrollo para un proyecto, para una tesis. Apoyar también las capacidades de vinculación y transferencia de conocimiento, entre otras. O sea, ¿para qué nos sirve la vigilancia tecnológica? Mm. Dentro del proceso, nosotros vamos a hacer uso de herramientas TICs abiertas, online, seguras. Y obviamente la ciencia de datos, en este caso, es una rama que nos va a ayudar a crear las estrategias, perdón, para investigar, para procesar la información y además em, se encarga de analizar grandes volúmenes de información con la ayuda, obviamente, de la inteligencia artificial para mejorar el manejo de la información. Y con toda la información, además, se puede, obviamente, descubrir las tendencias, predecir el futuro, pero lo más importante para las empresas, recuerden que nosotros o ustedes se tienen que anticipar, porque ya sabemos que si las empresas que no se adaptan van a desaparecer. Entonces, la herramienta de vigilancia tecnológica es un apoyo en el proceso de la innovación, ¿sí? Las empresas que tienen que todo el tiempo estar liderando mercados, esto es algo que ya lo tienen muy desarrollado, ¿sí? Y lo importante es que actualmente, sobre todo en la última década, la información prolifera muchísimo y además es de libre disposición. El 90% de la información es libre y la clave justamente de saber dónde buscar esta información tiene que ver con hacer que las instituciones o las organizaciones, ya sean públicas o privadas, sean competitivas. Y para eso hay que mejorar los procesos de búsqueda, ¿sí? Automatizar, que esté dentro de la cultura. Esta imagen a mí siempre me sorprende, no importa las veces que yo la vea, y tiene que ver con que el 20% es lo que ustedes con los buscadores tradicionales es el porcentaje al que ustedes acceden, solo el 20%, que es la web superficial. Pero tenemos la web invisible, y la web invisible tiene que ver con que existen los metabuscadores, por ejemplo, ustedes cuando, bueno, la Facultad de Ingeniería todavía no ha sistematizado el uso de repositorios digitales, ¿sí? Pero sí la universidad. Y ustedes ya antes cuando se hacía entrega del trabajo final, ustedes hasta ahora todavía tienen que entregar el trabajo final y entregar palabras claves. Sin embargo, la nueva forma justamente es que no solamente tengamos palabras claves, sino metas buscadores y también multibuscadores, base de datos, existen páginas con login, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí la cantidad de información, si es que nosotros no hacemos uso de estas herramientas y no vemos esa información. Entonces, bajo esos espectro de conceptos nuevos, ahora sí ya podemos decir que es la vigilancia tecnológica. Recuerden que yo relaciono el concepto de esfuerzo a la definición básica de física, ¿sí? El esfuerzo es trabajo, son tareas, son actividades. Entonces, la vigilancia tecnológica es el esfuerzo sistemático y estructurado por la organización de observar, de captación, de análisis, de comunicación precisa. El objetivo siempre va a ser justamente recuperar la información sobre hechos del entorno económico, tecnológico, social, comercial, que son relevantes, ¿sí? Para la organización en este caso y que implica una oportunidad o una amenaza. Entonces nosotros vamos a vigilar mercados, productos, industrias, consumidores, vendedores, competidores, ¿sí? Eso es muy importante. En resumen, es un proceso de búsqueda, de recolección y tratamiento
de información proveniente del campo científico, tecnológico, competitivo o de otro interés para la organización que permite identificar señales débiles del entorno que pueden traducirse en oportunidades o amenazas para nuestra organización. Entonces, nosotros no vamos a, no es solamente conocernos nuestra capacidad, sino también qué hay afuera, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros hacíamos capacitaciones y poníamos vigilancia tecnológica, venía gente de la fuerza a hacer los cursos. Y la vigilancia tecnológica no es espionaje industrial, no es adivinar el futuro, no es un seguimiento pasivo del entorno, no es acumular información de cualquier tema. Nosotros tenemos que sistematizar, definir un objetivo, ¿sí? Y ordenar sobre todo en función de de lo que quiere hacer la organización o la empresa. Esta es la parte que a mí más me gusta como ingeniera y a ustedes también como futuros ingenieros, el tema de la sistematización de un proceso. Entonces, existe un proceso o un ciclo de la vigilancia tecnológica en donde nosotros tenemos que, una vez que hemos definido nuestra necesidad y las fuentes de información, realizamos un proceso de búsqueda y recolección, hacemos un análisis y validación, hacemos una difusión y una protección de esa información en función del nivel de protección que se necesite, se toma la decisión y por lo general, como ya les dije, las empresas que innovan hacen una evaluación y hacen un seguimiento de los resultados y todo el tiempo eso se va modificando en función de la planificación. Entonces, las empresas que innovan tienen adaptados el ciclo de vigilancia e inteligencia estratégica como una de sus herramientas en el proceso de innovación. ¿Ok? Entonces, como ya les dije a mí, todo lo que sea la sistematización de un proceso me parece genial. Dentro de las herramientas, nosotros vamos a tener Bisnar, Carro, esta plataforma en donde la OBTTT, en donde ustedes se loguean y eligen sectores estratégicos que quieren vigilar. Y la plataforma lo que hace es generar o vigilar el entorno de lo que ustedes han decidido vigilar y les genera informes que son, depende de cómo ustedes lo puedan eh, lo vayan a definir, les entrega informes mensuales o semanales eh, acerca de los campos que quieren investigar. El Web Machine Learning está bueno porque lo que hace es, ustedes pueden vigilar cómo va evolucionando, por ejemplo, una página web de su competencia, ¿sí? Bueno, tienen la página del INTI, el New Nosla, en la página del BID ustedes van a encontrar mucha base de datos de proyectos, igual que en Cordis, Cielo, ¿sí? Pero la que bueno, también tienen Explorer ahí, tienen una revista de ingeniería también, tienen el Lex.org. Ahora vamos a ver algunas de las bases de datos que vamos a utilizar. Pero lo más importante es que esto es un trabajo asistido más un trabajo humano. Por eso yo les comentaba que es necesario que tengan un experto, ¿sí? En donde ustedes puedan validar cómo van diseñando el árbol de búsqueda dentro del proyecto que quieran realizar. Entonces, es un trabajo asistido entre las tecnologías libres y, obviamente, un grupo o sí, un equipo de proyecto. Nosotros vamos a tener una fase uno en donde hacemos las búsquedas y recolección en los buscadores tradicionales, en los metabuscadores, en los rastreadores de noticias, en los lectores de RCS, en una base de datos científica de patente y de proyectos de I+D. Acá tienen algunos ejemplos. Bueno, Yahoo ya no existe más, pero bueno, ahora vi que Google tiene otra herramienta, la verdad que está muy buena, después la vamos a ver. Eh, y ya también tenemos, bueno, acá como buscadores tradicionales, después tenemos los metabuscadores o multibuscadores, ¿sí? Em, Después tenemos rastreadores de noticia también y lectores de RCS,
¿sí? Y tenemos algunas de las bases de datos científicas. Ahora vamos a ver algunas y en dónde vamos a encontrar estas herramientas. Tenemos base de búsqueda de patentes, ¿sí? Que también es muy importante. Ahora esta herramienta también sumó búsquedas académicas, o sea que está muy bueno. Búsqueda de bases de datos de proyectos, ya le dije que Cordis y la base de datos del BID también ustedes pueden acceder y a mí me gusta porque el BID está muy relacionada con la innovación, entonces ustedes cuando entran a su base de datos ya ve que está, en qué está investigando el mundo, como de acá a 10 años, ¿sí? Y después tienen el análisis y el tratamiento. Tienen, bueno, esta herramienta ya no es gratuita para nosotros, ahora es paga, ¿sí? En Tilingo me gusta porque le muestra cómo se relaciona y le muestra el mapa, está muy bueno también. Después tienen estas herramientas como análisis y tratamientos de la información, ¿sí? Entonces, em, sigamos. ¿Qué elementos o conceptos previos vamos a tener? ¿Sí? Bueno, ustedes al ser uno de la facultad ya estos conceptos los manejan bien, que son los operadores lógicos, en donde ustedes van a tener, por ejemplo, si yo quiero buscar, ¿sí? Una u otra, utilizan el OR, el AND o el NOT para negar. Eso es conceptos que ya saben. Tenemos los truncadores, al igual que en Word, ¿sí? Si quiero hacer un, eh, pongo comillas para que busque la combinación de las palabras juntas, el asterisco como comodín, ¿sí? El signo menos tiene que ver que excluye páginas que contengan ciertos términos y la interrogación sustituye al interrogante por cualquier dígito. Y obviamente el paréntesis es para determinar el orden de las operaciones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Cuando nosotros queramos hacer construcciones de sentencias de búsquedas simples, por ejemplo, vamos a poner ciberseguridad en Argentina, porque si nosotros ponemos ciberseguridad or Argentina, me va a traer todo lo que sea seguridad y todo lo que sea Argentina, pero yo quiero que sea la ciberseguridad en Argentina, ¿sí? O lo que le decíamos, telemedicina y todo lo que se investigó o se desarrolló en el 2019. Alimentos funcionables, pero como una palabra en conjunto. Arcor, en este caso, Arcor es una empresa, ¿sí? O, por ejemplo, acá ustedes ya ven cómo va evolucionando. Van en inteligencia artificial o IA, porque la puede encontrar de las dos formas escritas en un artículo, en una patente o lo que sea, y COVID, por ejemplo. Y así ustedes van viendo cómo por ejemplo, acá le piden un concentrado de proteínas, habichuelas, o eso también se puede llamar judía enana, o se puede llamar frijol, o se puede llamar alubia, o puede ser porotos. Depende del país en donde, por ejemplo, nosotros con los chicos de industrial estábamos buscando eh, tecnología de ultrasonido para el proceso de lavado para la fabricación de snacks eh, con papas. Y cuando fuimos a hacer la búsqueda o fuimos a hacer, tenía muchas acepciones, lo llamaban patato y no sé qué otras cosas más, ¿sí? Que nosotros obviamente era igual que en este caso. Entonces ahí ustedes ven más o menos cómo se van construyendo las fórmulas de sentencia simple. Y acá tenemos una, ya que son un poquito más avanzadas. Por ejemplo, tenemos, puede ser inteligencia artificial, puede ser machine learning, puede ser deep learning o predictive analytics, o sea que me puede traer todas esas acepciones y coronavirus o COVID.
or SARS-CoV-2, or CoV-2, ¿sí? Entonces me va a traer todo eso en función de ese orden de precedencia con el AND, ¿sí? Y ahí tienen otro ejemplo también de cómo se van construyendo las ecuaciones de búsqueda para para las bases para los bases. Entonces ustedes tienen acá una curva de aprendizaje, ¿sí? No, no les va a salir la fórmula la primera vez. Ustedes, yo le preguntaba en ese momento al especialista y le preguntaba cómo puedo yo verificar si mi fórmula de búsqueda está bien. Entonces él me decía que cuando yo escribía mi fórmula de búsqueda y me aparecían los claims o el resumen y había un acercamiento entre mis palabras claves, quería decir que mi ecuación de búsqueda estaba bien. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿existen fases? Sí. Cuando hablamos de la planificación, sí. Tenemos que tener algunos puntos en cuenta del sector. Por eso yo tengo que tener una identificación de la necesidad de la información, la definición de los factores críticos claves a vigilar y hay que hacer un diseño de relevamiento de la demanda del sector industrial, la recopilación y la evaluación geográfica. Por eso yo siempre le pregunto a ustedes, ¿qué sector productivo o con qué sector productivo está relacionado su proyecto? No puede haber un proyecto y no tener un sector productivo relacionado a ese proyecto. Puede ser de turismo, puede ser de educación, puede ser del sector minero, pero tiene que haber un sector productivo siempre relacionado con el proyecto. Puede ser TICS, ingeniería, eléctrico, lo que ustedes decidan, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer un relevamiento del sector, hay que hacer un análisis de oferta y un análisis de la demanda, ¿ok? Siempre. No pueden no. Disculpen, chicos. Entonces, vieron que en el formulario me piden un relevamiento internacional y nacional, ¿sí? De la oferta o del sector que ustedes están eligiendo. Tiene que haber una inspección de esos registros, una revisión en el sitio web, tiene que haber una observación bibliográfica digital, ¿sí? La empresa que es especialista en ese sector, ustedes no me pueden decir, yo quiero hacer un proyecto así, pero no existe ninguna empresa que haya desarrollado esto. Eso no puede pasar nunca, chicos. Tienen que hacer las consultas con los expertos en la temática a nivel nacional, a través de entrevistas semiestructuradas, personales, telefónicas, lo que sea. Pero ustedes tienen que hacer, tienen que validar, en este caso, el conocimiento, porque ya les dije, nosotros los informáticos no somos especialistas en salud, no somos especialistas en turismo, no somos especialistas en minas, o sea, nuestra carrera es tan transversal que siempre vamos a necesitar relacionar ese conocimiento, ¿sí? Y luego, recién ahí ustedes van a realizar un diagnóstico de la gestión de la información, ¿sí? Esto obviamente nosotros en el proyecto no lo realizamos, pero cuando están en el sector real, esto se tiene que hacer, sí o sí. Bien, vamos a ir directamente a un ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar la clase con un ejemplo. Por ejemplo, yo, al igual que ustedes, tengo un objetivo específico de vigilancia tecnológica y ustedes van a ver cómo va a ir evolucionando este objetivo, porque así como yo lo escribí y así como ustedes escribieron su objetivo, a pesar que decimos qué es lo que queremos hacer, es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, yo quería realizar un estudio de vigilancia tecnológica de la información y la comunicación, o sea, de las TICs, para la atención, y acá debe estar ahí alguno de los chicos que está haciendo este tema, ¿sí? Eh, para la atención y la gestión de los sistemas de salud
en materia de salud pública y privada. ¿Sí? Dice qué es lo que quiero hacer. Sí. ¿Para qué? Sí, para la atención en la gestión. ¿Dónde? En la materia de salud pública y privada. Parecía que estaba bien. Bien, vamos y comenzamos a hacer nuestra tabla de novedades, ¿sí? En la tabla de resultados o tabla de novedades, si bien acá ustedes tienen muchas, pero yo en el práctico le puse menos tablas, ¿sí? Tienen el título, tienen que poner resumen, tienen que poner los tópicos de búsqueda, tienen que poner las palabras claves, y para eso nos va a servir el árbol de búsqueda, en función de esta tabla de novedades que ustedes vayan a ir llenando. Y para eso, y utilizan los buscadores de recolección tradicional, ¿sí? Y hacen la tabla de novedades y van a los buscadores que ustedes actualmente usan para hacer esto. Entonces, cuando nosotros hicimos este árbol, perdón, esa búsqueda, nos dio esto, que cuando nosotros poníamos TIC en salud, habían algunos artículos que nos hablaban de la infraestructura de tecnología. Y estaba relacionado con la tecnología, con la telemedicina y la salud móvil, pero dentro de la infraestructura. Entonces había telediagnóstico, teleconsulta, monitoreo remoto, reuniones médicas, teleconferencias. Y en ese momento, cuando estábamos hablando de plena pandemia, eso era infraestructura. Cuando hablábamos de TIC en salud, también había software, y entonces habían algunos artículos que hablaban de registros médicos electrónicos, ¿sí? Que tenían que ver con la ficha electrónica, con la receta electrónica, con plataformas de paciente, hablaba de salud 2.0, base de datos, gerenciamiento, pacientes. Habían otros artículos que hablaban de salud inteligente ya en el 2019, marco regulatorio. Entonces, nos dimos cuenta que este objetivo, así como estaba escrito, realizar vigilancia tecnológica, si este era el sector que nosotros habíamos elegido, nos daba diferentes sectores tecnológicos a vigilar, que un sector tenía que ver con la infraestructura, otro sector tenía que ver con el software y otro sector tenía que ver con el marco regulatorio. ¿Se dan cuenta? Así como está escrito y así como ustedes tienen escrito, por eso yo les dije, ahora cuando hagamos el árbol tecnológico, se van a dar cuenta que así como está escrito, igual es muy largo. ¿O no, chicos? ¿Están viendo o no? Sí. Bien. Entonces, dijimos, hay que hacer la búsqueda en base de datos no estructurada, metabuscadores, multibuscadores, pero tenemos este árbol tecnológico, que ya vemos que tiene que ver con la infraestructura, con software y con marcos regulatorios. Bien, entonces dijimos, no, eh, tenemos que achicar nuestro objetivo de búsqueda. Entonces le decimos al experto en ese momento, que era el ingeniero Garavito, que hizo el máster en telemedicina, y con recomendaciones del experto y nos dimos cuenta que el objetivo de búsqueda era muy grande. Entonces lo que hacíamos es ser, no, entonces lo que a nosotros nos interesa es la parte del sistema de gestión, ¿sí? Y a esto lo llamamos tecnologías transversales, porque teníamos dispositivos médicos, que ya era otra cosa, teníamos inteligencia artificial, teníamos blockchain. En blockchain entraban todo lo que es smart contract, o sea, los contratos inteligentes con blockchain para la seguridad. Imagínense, firmar registros en donde depende la vida, ¿sí? Inteligencia artificial, ¿qué hacíamos? Prevención, diagnosis. Por eso yo me reía cuando ustedes ponen ahí que quieren hacer uso de la inteligencia artificial, pero ¿qué están haciendo? Prevención, diagnóstico, ¿sí? Y hay varios otros campos. Entonces, dijimos, no, lo que nosotros queremos hacer es sistema de gestión. Nos enfoquemos en la parte de software, porque cuando vemos que necesitábamos otro tipo de conocimiento, y en esa época
no había muchos especialistas en inteligencia artificial o no había modelos tan desarrollados como ahora, ¿sí? Entonces dijimos, no, no vamos a centrar en esto, en la parte de sistema de gestión. Entonces, al seleccionar esa rama y tras un diseño de un listado de palabras claves y términos técnicos en formato de árbol tecnológico, volvemos a diseñar las ecuaciones de búsqueda más adecuadas para hacer una identificación de la información de valor estratégico, es decir, transformar el objetivo en una sentencia de ecuaciones de búsqueda o un conjunto de palabras con operadores booleanos y truncadores, teniendo en cuenta siempre que el proceso interactivo, es donde vamos a evaluar la pertinencia, la calidad, esto que yo le decía recién, la cercanía de la aparición de las palabras claves, la lógica de la estrategia de búsqueda en función de los resultados encontrados, porque en función de los resultados encontrados nosotros vamos a tener que ir modificando nuestra ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos ahí? Palabras claves, campos técnicos y documentos de patentes. Entonces ahora ya nos damos cuenta que nuestro árbol se va a eh, desarrollar en función de los sistemas de gestión que están relacionados con la informática en la salud, ¿sí? Entonces teníamos registros médicos electrónicos y teníamos, ¿qué dice acá? Bueno, el árbol tecnológico tiene que estar en español y en inglés, ¿ok? En ese momento agarramos nuestro arbolito tecnológico, lo imprimimos y comenzamos a hacer las ecuaciones de búsqueda a mano. Ahora ustedes eso ya no lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, nuestra raíz iba a ser TIC en salud, ¿sí? O informática en salud o tecnología de la información sanitaria. ¿Ven? Ha evolucionado TIC en salud porque puede tener estas acepciones. Informática en salud, tecnología de de la información sanitaria, ¿sí? Y el otro era que, si bien era TIC en salud, pero la otra rama, la rama de la tecnología que habíamos elegido eran sistemas de gestión. Management System, System Management, ¿sí? Y dentro de eso teníamos, acuérdense, los registros electrónicos, ¿sí? Acá. Teníamos historia clínica electrónica y dentro de esa rama estaba salud inteligente, blockchains o contrato inteligente. Y dentro de sistema de gestión dependía la otra rama, ¿sí? Registros médicos electrónicos, que era la otra rama, esta. Y de eso se desprendía historia clínica, ficha electrónica, receta electrónica o plataformas de paciente en salud. ¿Ves que son sectores o subsectores que tienen y que dependen y que es de sistema de gestión y que son tecnologías diferentes? Smart, salud inteligente, no es lo mismo que historia clínica. Blockchain no es lo mismo que receta electrónica. Entonces, nosotros vamos a diseñar dos ecuaciones de búsqueda y la vamos a unir, ¿sí? Entonces, queda nuestra ecuación uno, que es la del árbol arriba, y la ecuación número 2, ¿sí? Entonces, tenemos informática en salud o sistema de gestión o registros clínicos, registros de salud, ¿sí? And smart o blockchains, ¿sí? Y o smart contract. Entonces, eso es lo que está entre paréntesis. Y esta es nuestra ecuación número 2. Bueno, en ese momento estaba habilitado el Scopus, ahora ya no lo tienen, así que no le voy a pedir en este multibuscador, tengo que modificar el práctico, ¿sí? Y vamos a ver otro, pero yo quiero que ustedes vean cómo hemos ido construyendo nuestra ecuación de búsqueda, ¿está? Y Sí, luego, una vez que tenemos esas ecuaciones de búsqueda, vamos a ver las patentes. Es muy importante el tema de las patentes. Si bien yo se le había mostrado en alguna clase, pero por ejemplo, ¿qué información puede tener una empresa, ¿sí? De una patente? Vamos a encontrar información comercial, información legal,
e información tecnológica. Háganme acordar que a las 7 se pueden poner la Asistencia. asistencia. ¿Sí? Por favor. Bien. En el comercial nosotros vamos a identificar posibles socios comerciales, encontrar nuevos proveedores, vigilar y monitorear las actividades de la competencia, identificar nichos o segmentos de mercado, conocer productos o procesos de rubro que ya están en el mercado. En la parte legal vamos a encontrar la negociación de adquisición de la tecnología, evitar posibles infracciones, evaluar la patentabilidad o no de nuestras invenciones, ¿sí? Negociar licencia, conocer titulares de los derechos, evaluar la posibilidad de obtener patentes en otros países, hacer oposición a la cancelación de otras patentes. Tecnologías, conocer el estado de la técnica y detectar nuevas tecnologías, que era lo que yo le preguntaba. Evitar incurrir en gastos innecesarios en el caso de que si ustedes piensan que no existen y después sí existen, entonces ya pueden, como dije, del resultado, avanzar o no con un proyecto. Duplicar esfuerzos en investigaciones. Yo ya les había explicado que lo que no está patentado en el país, ¿sí? Ustedes lo pueden fabricar, lo pueden vender y no tienen por qué pagar licencia. Mejorar un producto o un proceso existente. Encima en el caso de software, chicos, Argentina no patenta. Nosotros no patentamos software. Entonces ustedes todo lo que existe en la base de datos de patentes que tenga que estar relacionado con el software lo pueden bajar y lo pueden hacer. Conocer y evaluar nuevas tecnologías para la transferencia tecnológica, ¿sí? Y luego, ya en la fase 4 que tiene que ver con el tratamiento de la información, lo que sí no, o sea, ¿qué es una patente? La patente son títulos de propiedad que reconocen el derecho de explorar una exclusiva en una invención. Yo, con ese conocimiento, al patentarlo, excluyo a toda mi competencia de hacer uso de ese conocimiento y yo puedo explorar eso. ¿Todo es patentable? No. En realidad, lo que se patenta es el uso industrial. Por eso yo les había comentado, me acuerdo en clase, cuando Soledad decía, nuestra cantante de folclore, que ella iba a patentar el revoleo del poncho. ¿Eso tiene uso industrial? No. Pero si ella se saca una foto revoleando el poncho y a esa figura la quiere registrar, no lo puede hacer a través de una patente, pero sí a través de una marca. Todos conocen la marca de Jordan, ¿sí? La Sí. imagen. Entonces, eso sí se puede registrar como marca, pero no como patente, porque no tiene uso industrial, ¿sí? Las patentes son otorgadas por todos los estados por un periodo de 20 años contado a partir de la fecha de la solicitud de la patente. Por lo general, un proceso de patente dura entre 5 y 8 años. O sea que tal vez yo lo estoy produciendo y mi proceso de patente todavía sigue pendiente. Después de la caducidad de esa patente, la invención pasa a ser de dominio público. El modelo de utilidad es otra forma de registrar un conocimiento, ¿sí? Pero para que sea patentado, tengo que tener eh, tres características o cuatro, ¿sí? Tengo que tener, a ver, buscan, qué o qué condiciones tiene que tener un conocimiento para ser patentado. Altura inventiva es una, ¿qué más? Novedad a nivel mundial, ¿qué más? Aplicación industrial. ¿Qué más? Son cuatro. A mí me dice que son tres. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Así es. ¿No?
Es que no tiene que, no tiene que tiene que ser algo nuevo en el planeta, ¿sí? Ni siquiera a nivel nacional. La búsqueda, cuando ustedes quieren patentar, se tienen que buscar en todas las bases de patentes del mundo. ¿Cuál era la otra? Actividad inventiva. Inventiva. Actividad inventiva tiene que ver que cuando tiene que haber un esfuerzo. Yo quiero patentar algo y no hay un trabajo de investigación detrás y es algo que ya se parece a algo que ya está inventado, por más que sea diferente el resultado, ¿sí? No tiene, no es patentable. ¿Por qué? Porque la técnica aplicada ya es conocida. ¿Se entiende la diferencia? O sea, actividad inventiva tiene que haber un grupo de investigadores que han descubierto una nueva técnica. Por eso se llama actividad inventiva. Tiene que haber un trabajo diferente a una técnica que ya está desarrollada, ¿sí? Por más que el resultado sea diferente. Em, o sea que tengo que describir, tengo que poder lograr o mejorar una técnica, ¿sí? O generar un nuevo método científico acompañado con ese proyecto. Y bueno, y lo otro que le decía que tiene que tener una actividad industrial. Si yo, además, si yo presento mi solicitud de patente y tiene novedad y tiene actividad inventiva, pero en esos 18 meses no lo pude implementar en el mercado, no lo pude hacer, no lo pude implementar, cae mi patente. Lo que yo le comentaba a sus compañeros es que esto lo hacen mucho las empresas automotrices. Las automotrices presentan eh, solicitudes de patente, sin embargo ellos lo usan, lo aplican de manera industrial, pero para ellos mismos, ¿sí? Y después tenemos los modelos de la utilidad, que es una ventaja o mejorar algo que ya está patentado. Eh, Modelos de utilidad, por ejemplo, si yo hago unas muletas que son ergonómicas, las muletas ya están inventadas, pero si yo eh, las hice ergonómicas o implementé un nuevo material o todo lo que usted sea es mejorando algo que ya existe, eso es un modelo de utilidad, ¿sí? Por eso a veces se les dice pequeñas patentes o patentes a corto plazo. Busquen ¿sí? Eh, ¿Cuánto dura cuánto dura un modelo de utilidad? Porque la patente ya sabemos que dura 20, pero ¿cuánto el modelo de utilidad? ¿Será lo mismo? Dice que en Argentina dura 10 años. Así es. Bien. Por ejemplo, el tema de los drones, no es que el dron se inventó en el 2020. En el 2020, o a principios del siglo del 2000, la patente del dron cae. Y el dron no solamente tiene una patente, tiene una familia de patentes adentro, ¿sí? Y cuando el dron cae, en ese momento era solamente una herramienta que servía de vigilancia en Estados Unidos y lo inventa justamente, ahí cómo se llama las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, bueno, ellos lo hacen. Y cuando cae esa patente, es ahí que hasta los chinos los comienzan a fabricar porque cae la patente. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo el uso del dron combinado con otras tecnologías se puede aplicar a otros sectores. La industria del entretenimiento, la industria del turismo, la industria de seguridad, la industria médica, la industria del agro, ¿entienden? Pero al caer esa patente, ya después es de uso libre. ¿Se entiende? La importancia de estar atentos a este tipo, justamente que tiene que ver con el acceso al conocimiento, ¿sí?
Bueno, nosotros tenemos un sistema de clasificación de patentes que en este caso es el SIP, que es el internacional, pero también hay otros sistemas de clasificación, porque como yo ya les había dicho, un solo producto puede tener muchas patentes. Eh, Ustedes vieron que Hollywood se instala en un desierto, ¿o no? Hollywood está en un desierto, no hay nada. Entonces ustedes me preguntan, ¿pero por qué la industria del cine, que representa un producto, que es una industria muy importante a los Estados Unidos, va y se instala en Hollywood, en Los Ángeles? ¿Por qué? Porque resulta que Thomas Edison no era el que generaba todos sus inventos. Sin embargo, él le podía dar un uso industrial bastante rápido a lo que él patentaba, porque hay que tener justamente un buffet de abogados y un montón de cosas más, y llega un momento en donde la industria del cine es inviable por la cantidad de patentes que había que pagar. Esos carritos en donde se sentaban los camarógrafos e iban el tornillo, todo, él patentaba todo. ¿Y qué dijo en ese momento no sé cómo se llama, el gobernador del estado en ese momento de Hollywood? Vengan aquí, que acá en este estado no van a pagar patentes. Y prefirieron ir e instalarse, ¿sí? en ese desierto antes que seguir pagando las patentes. Entonces, para que ustedes vean lo importante de la gestión del conocimiento y de la apropiación del conocimiento. Por eso se habla de la economía del conocimiento, ¿sí? Porque ustedes tienen que poder hacer que ese conocimiento llegue a la innovación. Y ya dijimos que la innovación tenía que ver con darle un sector que tenga clientes. Bien, esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son las partes del documento? Y bueno, en la primera página de una patente ustedes van a ver los datos bibliográficos como el título de la invención, datos del inventor. Menos mal que me llegó un mensaje. Vayan a ponerse presentes. Bien, sigamos entonces. Entonces tienen ustedes en la primera página los datos bibliográficos, ¿sí? Título de invención, datos del inventor, fecha de la presentación, el resumen, las citaciones. También tienen técnicamente qué es lo más importante que tiene que ver con el Astra y la reivindicación, ¿sí? Que tiene que ver con define el objeto de protección, o sea, jurídicamente es la parte más importante o donde dice cuál es la aplicación industrial que tiene esa patente. Usted tiene acá, por ejemplo, nosotros habíamos encontrado con este código que tiene que ver informática sanitaria, es decir, tecnología de la información y la comunicación especialmente adaptadas para el manejo de procesamiento de datos médicos sanitarios. Y ahí tenían ustedes cuál era el código, justamente, por eso yo les decía que es importante saber qué y en dónde vamos a aplicar este conocimiento. Bien, tenemos en este caso una base estructurada. Acá tienen el Lens, que ahora lo vamos a hacer con la práctica. Con Scopus, que ya no tenemos acceso, pero ahora vi que tenemos acceso a otro tipo de información, a otra base de datos de patente, ¿sí? Y vemos acá nuestra ecuación de búsqueda. Ahora lo vamos a hacer, así que no se preocupe. Después tenemos por la importancia del tratamiento de la información. Una vez que nosotros accedemos a esa información, la tenemos que bajar a través de un CBC, ¿sí? En este caso, bien LEND también, y después la ordenamos a través de columnas y publicación. Ustedes eligen cuáles van a ser los campos y se la presentan al experto y ellos van a saber qué van a hacer. En ese momento nosotros
Hicimos un informe de tendencias en ciencia de la tecnología, pero mucho más específico en telegestión en salud, que dijimos que era a lo que íbamos a realizar. ¿Está? Sí. Mm. Bien, bien. Entonces, ya dijimos que ese iba a ser nuestro objetivo de búsqueda. ¿Dónde está? Vamos a cerrar esto por las dudas y vamos a entrar al lens. Bien. Como yo ya le había dicho, le voy a pedir por favor que ustedes se hagan una cuenta, ¿sí? Acá. Entonces, yo me voy a iniciar sesión, inicio con mi cuenta, si es la institucional, al ser .edu, mejor, ¿sí? Y me voy acá, a mi área de trabajo. Ustedes vienen, se vienen a filtros, ¿sí? Y quieren buscar. ¿Qué queremos buscar? Patentes. Entonces ahora, ¿sí? Le va a pedir otra vez full filtros y búsquedas. Y acá le dicen todos los archivos, no, porque todos los archivos es complejo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Vamos a poner esta opción, ¿sí? En título, en resumen y claims, que son las reclamaciones, que es por sector productivo, por el resumen y por los títulos. ¿Está? Acá ustedes tienen, miren, el I o el OR para ir armando justamente eso. Si no vienen y directamente, ya que tienen su objetivo de búsqueda, veamos esta, la primera, ¿sí? La ecuación uno, para que vayan probando. Es más, vayan probando y concatenando los títulos, porque a veces les sale algún error. Ahora no le va a pasar tanto si ustedes piden que validen la ecuación, ¿sí? Eh, le piden a cualquier IA que utilicen que valide la ecuación, ay, bien, para el lens, por ejemplo. Se vienen acá, lo pegan y acá también les voy a pedir que eh, fíjense el rango de fecha, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿desde dónde hasta cuándo? Y no, yo quiero desde el 2020, que fue donde apareció la pandemia, ¿sí? No sé por qué les genera error cuando ponen el 31 de diciembre, así que déjenlo ahí. ¿Y hasta dónde? Porque de dónde hasta dónde. Y no pongan 2026, o sea, hasta el día de hoy, porque recién están entrando solicitudes de patente. Entonces, hasta el 2025, ¿sí? Acá también la misma recomendación, no pongan hasta diciembre 31. Bueno, miren, pongamos y les sale este error, ¿sí? Y cuando validan no lo van a hacer. Entonces pongan 2026 o pongan hasta noviembre o en diciembre y ahí les deja poner, ¿no? Eh, y buscan. Está buscando desde el 2026. Va hasta el 2026. Bueno, me dejó, ¿sí? Y vamos a ver cuánto encuentra. Tres patentes. No será porque también está buscando a partir de junio, julio, agosto, meses que todavía no están. Así es. Vamos a ver fechas. Refinar. Mm,
Bombilla giroscópica. Eh, Nueva búsqueda. No sé si me dejó la búsqueda que no tenía nada que ver hace rato. Estaba haciendo con otro ejemplo. Me está saltando un error y no sé qué es. Buscar. No se preocupen que a ustedes les va a salir exactamente el mismo error. Eh, Me dice que la consulta es válida. Yo estoy disponiendo informática y salud, gestión y sistema y electrónico. Esto es una búsqueda. Después tengo salud, registro inteligente, blockchain inteligente o contrato inteligente y en resumen voy a hacer exactamente las mismas búsquedas. Ustedes pueden entrar acá y validar la consulta, que es lo que yo hice, ¿sí? No me puede ser tres familias de patentes, es muy poquito. 2020, 20 filtros. Miren, yo tengo acá mis consultas guardadas. Mira. ¿Y cuántas tengo? 3523. Y cuando yo hago el análisis, le quería mostrar, del 2015 hasta el 2021, miren el crecimiento que tiene. Es una especie, es un
un crecimiento exponencial el que tuvo este, la temática. El que más patentó en ese momento fue Estados Unidos con 1800 hasta el 2021, ¿no? Ahora lo vamos a actualizar enseguida. Y esto es lo que yo le decía, por ejemplo, aparece como necesidad humana u otro código de que tiene relacionado es tecnología de la información y la comunicación especialmente adaptadas a campo de la aplicación específico y dentro de eso tienen como campo específico informática sanitaria, es decir, tecnología de la información y la comunicación adaptada pero al manejo de procesamientos de datos médicos o sanatorios. Y dentro de eso tienen adaptadas para informes médicos, por ejemplo, generación o transmisión, ¿sí? Siempre va siendo mucho más específico el conocimiento. Otra también puede ser esta área, especialmente para campo de aplicación específico, otra vez informática sanitaria, pero acá tienen otra, miren, adaptadas para diagnóstico médico, simulación médica o minería de datos médicos, TIC especialmente adaptadas para la detección y seguimiento y modelización de epidemias o pandemias, ¿sí? Diagnóstico asistido por computadoras, por ejemplo, en sistemas expertos médicos. Sistemas expertos era una temática que nosotros no habíamos tenido en cuenta. ¿Quiénes le decíamos quiénes son los abogados para que ustedes, en el caso de que se quieran presentar, y estos son los códigos de clasificación que no son los mismos que los campos en donde ustedes se van a, por ejemplo, tienen computación o cálculo de conteo, ¿sí? Es un IPC, medidas de seguridad para proteger los ordenadores o componentes, datos contra actividades no autorizadas, porque tiene que ver con el área de seguridad, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí cuáles son los campos tecnológicos relacionados con su búsqueda. Y lo que yo les decía hace rato, cuando ustedes ven quiénes son, bueno, estos son los mejores inventores, pero ustedes pueden ver aquí eh, patentes más citadas. Bueno, esta búsqueda era hasta el 2021, ¿sí? Y ahora la vamos a actualizar. Mm, mm, mm. Eso es lo que yo les decía, que ahora ustedes directamente, antes esto no lo tenía, ustedes pueden ver cuáles son las citas, o sea, las publicaciones relacionadas con este proyecto y ahí ustedes ven, que era lo que les decía la otra vez, por lo general, las ideas cuando están en la etapa de investigación son las universidades, son las instituciones públicas las que invierten, al igual que ustedes, son ustedes los que van a hacer el mayor esfuerzo, digamos, ¿sí? Y les sale cuáles son las universidades que están relacionadas con este conocimiento. Por lo general, cuando las ideas ya están en etapa de que puedan ser un negocio, ahí aparecen los inversores. Pero cuando se trata de proyectos de I más D, ¿sí? Eh, por lo general pasa esto que les dije. El conocimiento las invierten las instituciones privadas. Las que encabezan en este caso para este trabajo es la universidad, son la Universidad de Harvard, ¿sí?
Miren, validación genética del trastorno bipolar identificado mediante fenotipo automatizado utilizando registros electrónicos de salud, que era lo que querían hacer unos de sus compañeros para saber y ¿se acuerdan que había una idea de que querían prevenir según el estado de ánimo? No sé cómo me habían dicho que querían, ven ahí todos los trabajos. Ahora, bueno, estas son las citas, ¿no? Pero vamos a las patentes. Una cosa es, ustedes ponen método y dispositivo para almacenar y procesar registros médicos electrónicos con blockchain. Bien, quieren acceder, pero no sé por qué no me aparece acá la, la patente. Está completo. Error al cargar el campo. Estos son todos chinos. Bien. Quiero editar, quiero agarrar esto. Y quiero el rango de fechas. Quiero desde el 2020, como les había dicho, pero hasta noviembre. No quiero que me genere error. Y me voy a buscar. Profe, puede ser que esté copiando y pegando en español. Sí, es eso. Yo por que había copiado yo esta y esta está en inglés, digamos. Y esta es una ecuación bien simple. En las otras veo que tiene las dos comillas y en este tiene una sola comilla para las partes. ¿Tal vez sea por eso? Ahí veo. Mm, No me deja borrar. Mm, 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 mm. No me voy a hacer mucho problema.
Bueno, esta era otra búsqueda que también habíamos hecho. Tenía que ver, no, me está funcionando mal. No sé si es porque tengo el Zoom abierto, pero hago las búsquedas y me sale, me lleva a otro lado. Me sale siempre tres. Y de esta teníamos más, me acuerdo. Bueno, lo que yo les quería explicar con esta clase es justamente que hay que armar sí o sí un árbol de búsqueda. El árbol de búsqueda, por lo general, nosotros vamos a tener el sector productivo en el que nos estamos posicionando. Vamos a tener los sectores tecnológicos, como ustedes vieron, que se trataba de la infraestructura o puede ser software o puede ser tecnologías transversales, como ustedes lo llamen. Después tienen tópico de búsqueda y además de eso tienen las palabras claves para la búsqueda. Y una vez que tienen las palabras claves, se puede armar un árbol de búsqueda. Esto que yo les acabo de comentar, que a nosotros nos llevaba un mes para armar un árbol de búsqueda para poder validar, ahora, chicos, se hace rapidísimo. ¿Está? Nada que ver Sí. cómo era antes. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me pasa un ejemplo de su trabajo final? El que primero pase por WhatsApp o por acá, lo hacemos ya. ¿Ya está? ¿Ya me pasaron? ¿Nadie? Ahora le pasamos, profe. El objetivo general, ¿no? ¿El objetivo general? Sí. Ahí pasé por el chat, profe. Mm. Por el Zoom, por el de acá. Así como está escrito este objetivo, es re general. Yo le dije que se iban a dar cuenta cuando hagamos el objetivo de búsqueda, ¿no?
Sí, pero no había dicho que estaba bien, así que No, dejamos ahí. yo les dije, no que estaba bien, yo les dije, así como está, se entiende, pero cuando hagan el objetivo de búsqueda de la tecnología relacionada a su proyecto, así está muy general. Lo van a ver ahora. Ujú. Porque así como está escrito, no dice nada. Me habían escrito por el mensaje. Es hermoso lo que acabamos de hacer. Es lo que yo le digo, antes tardábamos un montón. Mire, todo leen, ¿no? Dice. Vigilancia tecnológica para la asistencia de personas no videntes. El objetivo general, identificar tecnologías, soluciones, actores, tendencias y palabras clave relevantes para desarrollar una aplicación móvil que asiste y facilite las actividades diarias de personas no videntes mediante reconocimiento del entorno con inteligencia artificial, priorizando funciones de anatomía, accesibilidad, navegación, lectura de texto, detección de objetos, asistencia en tiempo real. ¿Les completó el objetivo? ¿Sí o no? Sector productivo, salud digital, tecnologías asociativas orientadas a la discapacidad visual, desarrollo de software y aplicaciones móviles de accesibilidad, economía del cuidado y soluciones de inclusión social y autonomía personal, dispositivos wearables y ayudas técnicas inteligentes para movilidad y vida independiente. Ese es el sector productivo. O sea que no solamente sería, como ustedes escribieron acá, desarrolla una app que facilite actividades diarias. Lo define mejor. Sector tecnológico. Inteligencia artificial aplicada a la accesibilidad, visión por computadora para reconocimientos de objetos y escenas y obstáculos, procedimiento del lenguaje natural en síntesis de voz y para la interpretación accesible, porque lo tiene que hacer, tiene que leer el entorno y decírselo a la persona. OCR o lectura automática de textos etiquetables, carteles y documentos, sistemas multimodales con salida por voz, audio, textual y retroalimentación. Chicos, ¿se dan cuenta de la importancia de la implementación de la vigilancia tecnológica en un proyecto de tecnología aplicada al software? Lo quiero matar. Navegación asistida con cámara, sensores, geolocalización y o dispositivo. O sea, el sector sería esto, el sector productivo y esto serían las ramas. Los tópicos de búsqueda, ¿qué van a hacer? Reconocimiento de objeto en tiempo real. Esto es lo que saca de acá. Descripción automática de escena, detección. Y después, ¿sí? Para cada uno de estos aparecen los tópicos de búsqueda. Y en función de eso aparecen las palabras claves. App no vidente, app para personas ciegas, accesibilidad visual, discapacidad, OCR, y en inglés se las da. Las combinaciones de búsqueda y ahí ya, mire, le dan búsquedas generales. Entonces agarramos, miren, esta es una búsqueda general. Vamos a ver si ahora me funciona mi...
Búsqueda general hablan, ¿no, chicos? Vamos a ver si me funciona mi lens que me está haciendo renegar. Acá está. Búsqueda. De patentes. Venimos acá, que es una búsqueda general. No voy a molestar con los otros porque no sé si es porque estoy con el sub o qué. No, acá le pongamos, me está pidiendo que ponga algún tópico. Bueno, acá le voy a poner, ¿sí? Y ustedes ven cómo le va o le fue, entonces yo quiero acá. Quiero, ahora le voy a decir que era lo que le decía hace rato. Eh, quiero la ecuación, quiero dos cosas. Quiero el árbol tecnológico, que ya vieron que es muy grande lo que ustedes han escrito. Se tienen que poder. Quiero el árbol tecnológico de la tecnología más recomendada. ¿Verdad? Y la ecuación de búsqueda para Lens. Me da el árbol de búsqueda, me da cuál es la opción más recomendada. ¿Se acuerda que yo les decía que teníamos que elegir una de las tantas ramas porque si no es larga? Me dice cuál es la que... Y acá me da la ecuación de búsqueda y vamos a ver si esta funciona. Mm, 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 mm. Bueno, acá está la parte traducida. Me dice que la consulta es válida. Denme un segundo que me voy a desconectar y voy a hacer la búsqueda porque algo me está fallando. Mm, mm, mm.
Bien, este está mejor. Mire, odontometría. ¿Qué significa odontometría? Odometría. Odontometría. Es Dice odometría, no odontometría. odometría, perdón. Es la técnica de navegación robótica que estima la posición y orientación actual. O sea, que esa tecnología, ese nombre ustedes no lo tenían, ¿o no? No, Odometría inercial basada en teléfonos inteligentes. Y miren lo que dice, chicos, el título, el resumen. Un sistema implementado por computadora útil para detectar giros en la trayectoria de usuario que incluye uno o más procesadores, una o más memoria, uno o más programas almacenados en memorias en donde uno de los programas ejecutados o uno o más procesadores reciben datos de entrada que comprenden datos de orientación y aceleración de uno o más sensores llevados a usuarios que dan pasos a lo largo de una trayectoria. Analiza los datos de entrada, utiliza el primer algoritmo de aprendizaje automático entrenado para detectar una pluralidad. ¿Se dan cuenta? Y ellos lo único que hacen con este proyecto es seguir una trayectoria. Rastrea una orientación del usuario según líneas rectas, donde el algoritmo comprende orientación estimada que tiene en cuenta, comprende detectores de giro, detecta cada uno de los giros, donde cada uno de los giros es un cambio de orientación estimada del usuario. Enésima, bueno, y ahí tienen. ¿Cuándo se hizo esta? ¿Cuándo se presentó esta patente? Está saltando error. Detección de trayectorias a partir de criptogramas. Acá tienen una muy parecida, mira, y está pendiente de esta. Esta está activa, o sea, quiere decir que, ¿y esta cómo está? Texto completo, error al cargar. Información legal. ¿Y qué códigos tiene acá? Física, integración de aceleración y velocidad, métodos de aprendizaje también, redes recurrentes, redes de Hodgkin. ¿Dónde lo cargaron? Integración y aceleración de la velocidad. ¿Qué más tiene? Medir la distancia recorrida en tierra por vehículo, personas, animales u otros cuerpos sólidos en movimiento. Se le puede acercar personas, perros, redes recurrentes. Las redes de Hoffier es un método que ustedes ven y métodos de aprendizaje. ¿Qué quieren hacer? Así como está escrito, ahora se dan cuenta que quieren la paz mundial. No, chicos, ustedes en un proyecto tienen que decir qué conocimiento, qué expertos. ¿Dijimos eso o no? ¿Qué tareas iban a realizar? ¿Quién es el especialista en estos temas de ustedes? ¿Qué trabajos van a utilizar? ¿Qué algoritmos van a utilizar?
¿Y con qué lo quieren hacer? ¿Con teléfonos inteligentes? ¿Con qué lo quieren hacer? ¿Qué tecnología van a utilizar para leer? Entonces, profe, ese abstracto que tiene ahí es como un ejemplo, así podemos guiarnos de ahí. Por eso yo le decía que hagamos el ejemplo. ¿No se dieron cuenta que eso nace de dónde? Del árbol tecnológico. Y de acá, una vez que tienen el árbol tecnológico, ¿sí? ¿Qué quieren hacer? Reconocimiento del entorno, lectura de la información, asistencia a la movilidad. ¿Qué quieren averiguar? OCR, lectura de etiquetas y carteles, reconocimiento de billetes, reconocimiento de código de barras, detección de objetos, detección de obstáculos, descripción de escena, reconocimiento de personas, elementos cercanos. ¿Se dan cuenta o no? Asistencia en la movilidad, navegación asistida, alertas contextuales, geolocalización, GPS, interacción accesible, síntesis de voz, comando por voz, retroalimentación. ap- ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? Áptica, ni siquiera es óptica, áptica, con H y acento. ¿Qué es áptica? Ciencia que estudia el sentido del tacto y la interacción a través de él. ¿De qué? De esta ciencia dice permitiendo percibir sensaciones físicas, textura, forma y temperaturas. Vamos a hacer ahora tecnología de base, inteligencia artificial, IA multimodal. ¿Qué quiere decir ahí multimodal? Licencia automático, modelos de visión. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a este nivel de detalle? Porque cuando escribimos un proyecto yo tengo que decir qué tarea se va a realizar, quién va a ser el experto, qué conocimiento tiene el experto, qué tarea va a realizar, qué resultado me va a dar, qué recursos va a utilizar, en qué se mide. Y si ustedes me dan un objetivo así como me lo han dado, no sé en qué, no sé qué están haciendo. Más inició por computadora, hay una clasificación, hay detección de objetos, hay reconocimiento de escena, hay seguimiento visual. ¿En qué momento de tu planificación van a estar estas actividades? Procesamiento del lenguaje natural, descripción de la descripción, de generación de la descripción. O sea, ¿yo cómo le voy a brindar el mensaje a esa persona? ¿Se lo voy a decir por voz? Entonces tiene que hacer, leer como si fuese una persona, procesamiento del lenguaje natural. ¿Eh? Y ahí dicen textos, infraestructura. Bien. Smartphone, cámara dispositivo, procesamiento en la nube, procesamiento de dispositivo, APIs de visión. ¿Qué van a hacer? Tecnologías complementarias. ¿Van a utilizar esto? ¿Saben cuánto sale el minuto de un Gemini? Profe, en este caso, entonces, en el objetivo general tenemos que especificar la tecnología o hacia dónde nos vamos, digamos, ¿no? ¿Cómo haces el proyecto si no sabes qué resultados tenés que tener de cada tarea? Pero No, eso no claro, se ponía en el objetivo específico. Claro. Claro. Y usted, cuando revisamos los objetivos, usted nos dijo que no importaba que nos ponga un objetivo general, qué hacíamos, con qué lo hacíamos, todo eso, que eso iba en el objetivo específico. Por eso lo dejamos Yo así de no me estoy general. adelantando a las tareas. Profe, si entiendo bien lo que quiere decir es que se refiere que en este ejemplo hay mucho, es decir, por ejemplo, yo podría crear un anteojo inteligente que me realice datos visualmente, sacar respuestas, hacer esto y esto, pero usted lo único que quiere es que, no sé, que el anteojo me ayude a ver. El objetivo va a ser ese, el objetivo general. Está bien, por eso yo, a ver, no es que yo le dije que estaba mal. Yo le dije que vamos a ver que evoluciona nuestro objetivo, porque nosotros tenemos que tener el objetivo general y ese objetivo tiene que corresponderse con los resultados.
Así como esté escrito el objetivo general, yo quiero hacer todo esto. Por eso me salió ese árbol. Y me da todas las alternativas, todas las tecnologías, ¿sí? Que yo voy a tener que utilizar, que voy a necesitar para la realización de ese objetivo. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, vamos, elegimos una rama y lo vamos especificando más el objetivo de acuerdo a la rama que elegimos de ahí del árbol ese que sacó. Si ustedes eligen todas las ramas, después van a tener que cuantificar absolutamente todo. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, yo quiero que el usuario se le haga la lectura del entorno y cómo le vamos a devolver la respuesta al usuario. mediante descripción por voz. Entonces tenemos que ver de la función principal qué es lo que qué vamos a seleccionar, qué tecnología. Entonces ya ahora va a cambiar el objetivo, ¿sí o no? Y van a utilizar inteligencia artificial. Sí, ¿Va a haber visión por computadora o va a haber visión por smartphone? Porque una cosa es por computadora y otra cosa es por smartphone. O sea, acá ya tienen la infraestructura, pero por smartphone. Entonces, ¿qué van a utilizar? Cámara de dispositivo, procesamiento en la nube, procesamiento en el dispositivo. ¿Dónde se va a analizar esa información que ustedes van a analizar, perdón, valga la redundancia? ¿Dónde se va a hacer el procesamiento de esa información que ustedes le quieren dar? ¿Van a utilizar APIs de visión, procesamiento en dispositivo, procesamiento en la nube, cámara del dispositivo? Entonces, lo que me permite el árbol tecnológico es saber y detectar qué tecnología yo voy a utilizar para mi proyecto. Que era lo que le decía cuando nosotros encontramos que cuando hablábamos de TIC en salud era muy grande. Entonces nos fuimos a telegestión o sistemas de gestión. Bien, y de ahí nos dimos cuenta que habían otras ramas. Entonces elegimos una. Entonces ya hicimos más chiquito el objetivo. ¿Se entiende o no se entiende? No es que esté mal, no se sientan atacados. Yo quiero que ahora ustedes me vayan diciendo específicamente como ingenieros qué tecnología van a utilizar en su proyecto. Y una vez elijamos eso, nuestro objetivo general ya cambiaría al nuevo, ya más específico. Ahora yo les pregunto, así como está escrito el objetivo, ¿dónde está? Desarrollar una app que asista y facilite actividades diarias a personas no videntes mediante el reconocimiento de entorno con IA. ¿No? Eso yo lo entiendo. Pero ¿cómo se lo vendes al usuario? Por eso hay que hacer el mapa de empatía. ¿Qué le estás vendiendo al usuario? Vas a desarrollar una app que a través de tu smartphone, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Te lee el entorno? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Y qué hace a través del mensaje de voz? una descripción del entorno, digamos. Exactamente. ¿Te das cuenta que acabamos de redefinir el objetivo? Porque si vos se lo tenés que vender al usuario. Entre todos. ¿Por qué? Porque ya estamos más
consciente sobre el uso y la devolución y la identificación de la tecnología que nosotros vamos a poder desarrollar y saber qué es lo que le vamos a vender. Porque así como le estamos vendiendo, así como está escrito, le estamos vendiendo todo. Reconocimiento de objeto, posicionamiento. Ya vieron ahí todo lo que salió. ¿Tenemos que hacer el árbol tecnológico? Sí. ¿Tenemos que seleccionar la rama? Sí. Y ahí recién hacemos el estudio de vigilancia tecnológica en función de la tecnología que nosotros podemos decir o escoger como alternativas. No siempre nos vamos a quedar con una. No se entiende. Sí, profe, ya entendí. Me encantó. Estuvo buenísimo el objetivo. Estuvo buenísimo el ejemplo. ¿Ya vieron todas las acepciones que tienen? Y nosotros no vamos a poder llegar con un proyecto a desarrollar inteligencia artificial, visión por computadora, infraestructura, pero también para la compu, también vamos a ver procesamiento en la nube y también vamos a comprar Gemini, porque así es un proyecto, ¿eh? Reconocimiento, detección de objetos, obstáculos, descripción de escenas, reconocimiento de personas. O sea, si una persona se nos acerca, ¿qué vamos a tener la base de datos de todas las caras de las personas y le vamos a decir qué persona se acerca? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Yo hago esto por cómo está escrito el objetivo. Porque si es así, eso sí se podría cumplir con el objetivo como está escrito. ¿Se entiende o no? Sí, Ujú. Dice que facilite sus actividades a personas no videntes mediante reconocimiento con entorno. ¿Me puede reconocer una persona? Así como está escrito, podría llegar a ser una alternativa. Pero es diferente. No, mira, que a través de smartphone, otra vez y después hay que fijarse, ¿no? ¿Dónde va a estar, dónde se va a hacer el procesamiento? Si me voy a tener que comprar una Mac Mini, voy a andar con una Mac Mini o un super teléfono, o se tiene que conectar todo el tiempo en la nube. ¿Cómo hacemos? Es por eso, mm, es por eso que los proyectos, ¿por qué me sale esto? Tiene que estar acompañado de la vigilancia tecnológica en donde yo puedo identificar de manera certera qué tecnologías voy a utilizar. ¿Ok? Bien. No, yo voy a subir el trabajo práctico de vigilancia tecnológica. Lo tenemos que terminar cuanto antes, así ya abordamos pero quiero que hagamos bien el ejercicio de vigilancia tecnológica, ¿sí? Y porque si no, la verdad que después, si no hacemos esto, chicos, la verdad que cuando hay que escribir el proyecto, no, hay muchas cosas que vamos a dejar afuera o pensamos que ya y de eso no. Recuerden que en el proyecto tiene que estar bien especificado todos los recursos que vamos a utilizar y todas las tecnologías incluidas en el proyecto. ¿Ok? Bueno, como siempre, un gusto. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao.